Repítalo conmigo, el propósito de Dios en mi vida se tiene que cumplir. Alabado sea el nombre del Señor. Se tiene que cumplir. Esa es la mente de un hombre y una mujer de Dios que están, aleluya, abiertos sus ojos, que está, alabado sea el nombre del Señor, velando. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque en esta noche el Señor quiere que usted esté abierto sus ojos, porque el Señor quiere que el propósito que Él ha determinado en tu vida y en mi vida se cumpla. Pero en esta noche quizás hay cosas que están estorbando en nuestro camino. Quizás hay cosas que nos están tomando el tiempo de Dios. Quizás hay cosas que le estamos dando prioridad antes que a Dios. Y en esta noche tenemos que hacer una estrategia nueva. Tenemos aquel que no está orando. Oh, gloria al Señor. Dice, esta noche yo voy a comenzar a clamar. Esta noche yo voy a comenzar a hacer cosas diferentes para ver resultados diferentes. ¿Cuánto la alaba en esta noche? Oh, mi alma alaba la gloria del Señor. Hace como un tiempito que no me saco un ayuno. Óigame, vamos a romper el hielo. Vamos a meterlo con Dios. Óigame, porque este es el momento para meterse con Dios. Hay gente que está buscando un momento específico, un día específico, el año específico. ¿Sabe qué? El día específico es el día que tú quieres levantarte, el día que tú quieras pelear por tu casa, pelear por tu familia, pelear por lo que Dios te ha dado. Óigame, en esta noche sabemos que Puerto Rico está pasando por un momento de crisis económicamente, espiritualmente, ni se diga. Tantas cosas que se están aconteciendo en esta isla. Pero ¿sabes qué? Nosotros, la iglesia, tenemos que cambiar la estrategia. Nosotros tenemos que salir de las cuatro paredes. Nosotros tenemos que si hablamos una vida al día, tenemos que hablar las dos. Oye, ¿cuánto la damos en esta noche? Tenemos que reforzarnos. ¿Sabe por qué? Porque la trompeta está a punto de sonar. Los ángeles la están afinando. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. La iglesia se va. Oiga, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Oh, alabando sea el nombre del Señor. Cristo viene pronto. Y es momento de que apretarnos bien los pantalones. Oh, gloria al nombre del Señor. Y a forzarnos. A mi alma alaba a Dios con mi iglesia. Óigame, la crisis económica a muchos creyentes, gloria al Señor, han llegado y ha derrumbado la fe. Y la ha derrumbado, gloria al Señor, su esperanza en Cristo. Y hoy en día están por ahí con 2 o 3 trabajos, viéndose locos, y el tiempo de Dios lo han dejado. Porque esa es la estrategia del enemigo, que cuando venga la crisis te desespere, que cuando venga el problema salga corriendo. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Pero si en esta noche tú le dices problema, yo sé, aleluya, oh, gloria del Señor, que mi humanidad está temblando, tengo temor, estoy con pánico, pero ¿sabes qué? Yo le creo a Dios. Y aleluya, la Biblia dice que si tuviera fe como un granito de mostaza, oh, gloria al nombre del Señor, tú digas esa montaña, mueve y se moverá. Pero en esta noche, alabado sea el nombre del Señor, tenemos que abrir nuestros ojos y saber, alabado sea el nombre del Señor, que es momento de ver la gloria de Dios. ¿Y cómo vamos a ver la gloria de Dios? Con 2 o 3 que comience a tener una nueva estrategia, con 2 o 3 que comience, alabado sea el nombre del Señor, a experimentar lo que son cambios en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a alabar en esta noche. Tiene que haber cambio en nuestra vida para ver la gloria de Dios. ¿Sabe que si hacemos lo mismo, vamos a entrar en una rutina? Y por eso hoy en día vemos mucho, le preguntamos qué pasó que ya no está yendo a la iglesia, qué pasó que ya no está buscando de Dios, y rápido te dice que usted tiene una rutina. Me cansé de la rutina. Y hoy en día, gloria al Señor, usted lo ve confundido, porque ese también es el plan del enemigo, confundir, alabado sea el Señor, la mente. ¿Para qué? Para que una persona que no está confundida, no tiene fe, no tiene puesta su mirada en Cristo y se va a perder. ¿Cuánto lo alaba en esta noche? Pero sabe que si usted en esta noche se enfoca en la palabra, usted se enfoca en la esperanza, de que todo lo puede en Cristo que te fortalece. Usted se aferra de la palabra que está escrita en esta palabra, en esta escritura, oh, gloria al nombre del Señor, y comienza a formar una estrategia y comienza a decir, bueno, hay cosas en mi vida que me están estorbando, hay cosas en mi vida que me están estorbando para yo crecer espiritualmente, hay cosas en mi vida que me están
En esta noche, si te encuentras, gloria al nombre de Jesús, tu vida espiritual estancada, gloria al Señor, familiarmente te encuentras destruido en esta noche, en momentos de que, de realizar una estrategia en oración, gloria al Señor, para ver la victoria en tu vida. ¿Sabes qué? Uno de los grandes, aleluya, victorias que tenía, alabado sea el nombre del Señor, la guerra de antes era porque una buena estrategia. Quizás podían tener los mejores guerreros, la mejor armadura, pero ¿sabes qué? Comenzó, hombre, alabado sea el nombre del Señor, ¿a qué? A tener estrategia, hombre de guerra. Alabado sea el nombre del Señor. Hombre, gloria al Señor, capitanes del ejército, vemos la historia, gloria al nombre del Señor, de las guerras de antes, gloria al nombre del Señor. Y vemos, estudiamos la historia y vemos algo impactante, que siempre el pueblo que tenía la victoria era porque el pueblo tenía la mejor estrategia. ¿Cuánto le alaban en esta noche? Una de las batallas, gloria al nombre del Señor, más poderosa, gloria al nombre del Señor, tuvo Francia, alabado sea el nombre del Señor, fue cuando envió una parte de su ejército al frente y la otra se escondió en una colina, gloria al nombre del Señor, escondido con toda la armadura, pero vio adelante había un ejército sin armadura y comenzó el otro ejército a preguntarse, pero esta gente ¿quieren que vamos a jugar aquí fútbol o pelota que viene sin espada y viene sin armadura? Alabado sea el nombre del Señor. Y comenzaron a confundirse. Pero no saben qué, que cuando ellos comenzaron a correr, el ejército enemigo dijo, a los queremos, ganamos. Salieron corriendo. Aleluya, pero todo el ejército se escondió. Y cuando se escondió ese ejército, salió el ejército que estaba escondido dentro de la colina, lo venció. Alabado sea el nombre del Señor, porque tenía una buena estrategia. Y en esta noche tú tienes que tener una buena estrategia. Pero ¿saben qué? La estrategia está aquí escondida, revelada, pero tú tienes que utilizarla, tú tienes que pararte firme y decir, yo no voy a seguir permitiendo que el diablo juegue con mi vida, con mi familia, yo no voy a seguir cayendo en el mismo, aleluya, en el mismo boquete. El momento, gloria al Señor, de salir, oh gloria al nombre del Señor, a ver la gloria de Dios. Y lo mejor decir, tu oída te había ido, pero ahora mis ojos te ven. Y todo lo negativo en tu vida, Dios lo va a convertir en que es positivo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios convierte, ¿verdad? De negativo a positivo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hace Dios. Te convierte, te saca de la tiniebla a la luz mirable. ¿Para qué? Para darte la victoria. Así que esta noche vamos a estar puestos de pies. Con una alabanza fuerte esta noche. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto lo alaban en esta noche? ¿Cuánto lo alaban en esta noche? En esta noche, gloria al Señor. Te invito a pasar, ¿verdad? Primeramente a todo aquel que en esta noche se encuentra, que está alejado del Señor. Ese está entre tú y Dios. Quizás usted tenga apariencia o nosotros tengamos apariencia. Muchas veces queremos apariencia.